Imaginemos por un momento el caos invisible de la defensa cibernética moderna. Literalmente, cada segundo de cada día, miles de servidores, computadoras y aplicaciones en una red corporativa están haciendo ruido. Hablamos de montañas de registros incomprensibles sobre quién hizo qué, cuándo y desde dónde. A ver, para cualquier equipo humano, sentarse a leer esto línea por línea es, bueno, simplemente imposible. Es una locura absoluta. Entonces, ¿cómo logran las organizaciones detectar a un atacante silencioso en medio de semejante ruido digital? Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar esa arquitectura clave que hace posible la ciberdefensa de hoy. Bien, entremos de lleno en esto. Piensen en el volumen brutal de datos que genera una red empresarial cualquiera en un solo día. No hablamos de miles, estamos hablando de millones o incluso miles de millones de eventos diarios. Sin una herramienta que procese todo este volumen a la velocidad de la luz, los equipos de seguridad estarían trabajando a ciegas. Y es justo ahí donde entra nuestro salvador centralizado, una tecnología específicamente diseñada para poner orden al caos y, literalmente, encontrar la aguja en el inmenso pajar digital. Para desmitificar todo esto, hoy vamos a revisar 6 puntos clave. Primero, el cerebro de la red. Segundo, cómo funciona realmente un SIEM. Tercero, las fuentes de datos vitales. Cuarto, cómo encaja en el ecosistema de seguridad. Quinto, lo veremos en acción deteniendo un ataque real. Y cerramos con el punto 6, retos y buenas prácticas. Empecemos con nuestro primer punto, el cerebro de la red. Entonces, el punto crucial aquí es este. El SIEM, que por sus siglas significa Gestión de Eventos e Información de Seguridad, es básicamente el cerebro central de toda la infraestructura. Ojo, no es solo un disco duro gigante donde guardamos cosas, es el detective maestro de la red. Al automatizar el monitoreo de un montón de sistemas a la vez, el SIEM se convierte en la única forma realista en que los administradores pueden recibir alertas tempranas. Transforma un trabajo humano imposible en un análisis de datos automatizado y súper preciso, y esto es absolutamente vital para evitar que una vulnerabilidad silenciosa termine costando millones de dólares. Pasemos al punto número 2. ¿Cómo funciona un SIEM? La magia, detrás de esto, se divide en 5 pasos súper ágiles. Todo arranca con la recolección, donde el sistema extrae los registros o logs de toda la infraestructura. Pero claro, un servidor Windows, un firewall y un Linux hablan idiomas totalmente distintos. Así que el paso 2, la agregación y normalización, es clave. El SIEM agarra toda esa información dispersa y la traduce a un formato único estandarizado. Ya con todo en el mismo idioma, entra a la cancha el motor de correlación, buscando patrones peligrosos. Si salta algo sospechoso, pasamos rápido al cuarto paso, las alertas, que avisan de inmediato al equipo. Y finalmente, este flujo constante alimenta el paso 5, el monitoreo, que nos da esos famosos paneles o dashboards en tiempo real. Ahora, lo que realmente es interesante de esta parte es cómo estructuramos el vocabulario del día a día. Los logs son simples líneas de texto, pero al analizarlos nos revelan eventos, que ya son acciones concretas como alguien metiendo su contraseña. Si esos eventos cruzan un límite peligroso, ¡bam!, se disparan las alertas. Y la verdadera magia es la correlación, que conecta eventos que parecen no tener nada que ver para destapar un ataque más complejo. Cuando ya tenemos la prueba contundente, le llamamos indicador de compromiso o IOC. Aunque claro, el sistema no es perfecto, a veces se equivoca y genera falsos positivos, alertando sobre cosas totalmente inofensivas. Vamos con el número 3, fuentes de datos vitales. Como cualquier detective maestro, el SIEM es tan bueno como las pistas que recibe. Por eso, extrae datos de los servidores Windows mediante su visor de eventos y de los Linux a través de carpetas clave como var log. Pero me encanta la analogía de los firewalls aquí. Actúan como auténticos guardias fronterizos, anotando meticulosamente todo lo que entra y todo lo que se bloquea en la red. A esta vigilancia le sumamos los sistemas de prevención de intrusiones, los antivirus de los equipos y, por supuesto, los servidores de Active Directory y DNS, que son como los porteros validando cada petición de red y cada inicio de sesión. Avanzamos al punto 4, el ecosistema de seguridad. A ver, sabemos que el mercado de la ciberseguridad a veces parece una sopa de letras confusa. Es súper importante entender cómo juega el SIEM con sus compañeros de equipo. Por ejemplo, el SOAR. El SIEM es un genio recolectando, correlacionando y alertando.
pero por lo general su trabajo termina ahí. Levanta la mano y dice, hey, hay un problema. El SOAR, en cambio, toma esa alerta y ejecuta acciones automáticas que ya están programadas en sus playbooks. Básicamente responde y mitiga el ataque directamente, muchas veces sin que ningún humano tenga que mover un dedo. Sigamos con esto para ver cómo se va construyendo a diferentes escalas. Hay que tener clara la diferencia entre la vista panorámica del SIEM y el enfoque súper táctico de herramientas como EDR y XDR. El EDR está 100% enfocado en el dispositivo final. Le importa lo que pasa en esa laptop específica. El XDR amplía esa visión un poco más hacia la red y la nube. Pero, indudablemente, el SIEM sigue siendo el rey en cuanto al panorama general, porque nos da esa visibilidad centralizada y masiva de toda la red completa. Y para aterrizar toda esta teoría en lo que realmente vemos ahí afuera en el mercado, aquí tienen algunas de las principales herramientas. Splunk es el líder indiscutible por sus dashboards visuales increíbles, aunque eso sí, su precio lo refleja. Luego tenemos QRadar de IBM, que es una bestia para la correlación en redes supercorporativas. Si tu empresa ya vive en la nube de Microsoft, lo natural es irse por Sentinel. Y no nos olvidemos del código abierto. Opciones rapidísimas como Elastic SIEM o Wasu, que son las favoritas de desarrolladores, pymes e incluso estudiantes que están montando sus primeros laboratorios. Llegamos al punto 5, y aquí es donde la cosa se pone interesante, deteniendo un ataque real. Y esto ilustra de manera brillante cómo opera el sistema cuando las papas queman. Imaginen un ataque de fuerza bruta por SSH. En el segundo 1, un atacante empieza a bombardear el servidor intentando adivinar contraseñas. Pasan un par de minutos y el servidor Linux está registrando obedientemente todos esos fallos en su archivo interno. Esos registros vuelan hacia el SIEM y de repente, ¡bingo!, el motor de correlación detecta que se superó el límite permitido de fallos. Casi al instante, la alerta brilla en la pantalla del analista y gracias a una buena configuración, el SIEM le manda una orden fulminante al firewall para bloquear esa IP atacante. Literalmente, cortan el ataque en seco. Finalmente, llegamos a nuestro punto número 6, retos y buenas prácticas. Claro, no todo es magia. Operar esto en un centro de operaciones de seguridad real tiene sus enormes desafíos. Primero, el almacenamiento. Guardar montañas de datos cuesta muchísimo dinero, así que toca archivar registros viejos constantemente. Luego está un dolor de cabeza técnico crucial. Si los servidores no tienen la hora exacta, sincronizada al milisegundo mediante el protocolo NTP, el SIEM es incapaz de armar la línea de tiempo de un ataque. Y, la verdad, el mayor reto es la afinación. Hay que calibrar las reglas para no volver loco al equipo con cientos de falsos positivos y, aún más importante, para evitar los temidos falsos negativos, que es cuando el sistema simplemente ignora un ataque real y gravísimo. Mantener al día esa línea base de comportamiento normal es sin duda un trabajo de todos los días. Al final del día, toda esta supertecnología está ahí para empoderar al talento humano. En el mundo de la respuesta a incidentes, el equipo táctico de defensa, que conocemos en la industria como el Blue Team, tiene en el SIEM su arma de cabecera. Si a esto le suman el análisis de comportamiento de usuario, que rastrea cosas extrañas que hacen los empleados internos, los analistas pueden investigar a fondo y confirmar si estamos viendo un simple error técnico o si realmente tenemos a un atacante activo moviéndose por nuestra red. Hemos visto cómo este detective maestro ordena el caos y automatiza las defensas basándose en reglas conocidas. Pero, como sabemos, la ciberseguridad es el eterno juego del gato y el ratón. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para cerrar. Si el SIEM es una maravilla detectando los patrones de ataque que ya conocemos, entonces, ¿quién caza a las amenazas realmente avanzadas? Aquellos atacantes sigilosos que utilizan tácticas nunca antes vistas de la matriz Mitre ATT&CK, diseñadas específicamente para volar por debajo del radar de nuestros umbrales. Bueno, ahí es donde entra el apasionante mundo de la cacería de amenazas proactiva. Y créanme, este viaje en la ciberdefensa apenas está comenzando.